Buenos días, amadas hermanas. Jesús es nuestro Señor. Seamos todas bienvenidas a leer el alimento diario de nuestra semana cuarta, la última semana de nuestro alimento diario titulado La nueva ley del reino de los cielos. La lectura bíblica de hoy queda en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 y 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leer con oración. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate, hermana, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Ocúpate y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. La importancia de rumiar la palabra. Aprendimos la diferencia entre los animales limpios y los inmundos. Solamente los animales limpios tienen estas dos características: rumían y tienen la pezuña hendida. En el sentido espiritual, la pezuña hendida se refiere al discernimiento entre lo santo y lo profano. Leamos en Ezequiel: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu de discernimiento. Muchos no saben distinguir entre lo santo y lo que es profano, y aceptan todo, principalmente lo que viene de internet, y, peor aún, terminan transmitiendo cosas inmundas a los demás. Algo inmundo no necesariamente es pecaminoso, pero no está en el principio de la palabra saludable de Dios. Por eso carecemos de discernimiento y debemos aprender a rumiar la palabra, porque ella tiene un papel fundamental en la vida del pueblo del reino de los cielos. El apóstol Pablo nos revela cómo Cristo está trabajando en su iglesia para hacernos madurar, limpiarnos y transformarnos en una mujer virtuosa que es la iglesia gloriosa. Efesios capítulo 5 del 25 al 27. La palabra que el Señor nos dispensa es como el agua que nos limpia y también nos santifica. Hace de nosotros personas consagradas a Dios. El objetivo final del Señor es presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esa razón, Él nos concede tantas palabras, semana tras semana. El pueblo del reino de los cielos tiene la pezuña hendida, es decir, sabe discernir lo que es de lo inmundo y sabe distinguir la palabra profética, que es como una luz que nos ilumina y nos guía hasta la venida del Señor. Los tesalonicenses recibieron la palabra del apóstol Pablo como la palabra de Dios, la cual actuó eficazmente en ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Eso nos muestra cuán importante es recibir la palabra. Si recibimos la palabra correcta, la palabra que realmente viene de Dios, actuará en nosotros y hará la obra de Dios. Por el contrario, si recibimos una palabra que parece ser de Dios, pero no lo es, nos alimentaremos de algo inmundo. Recordemos, solo debemos comer los animales que tienen pezuña hendida y rumían.
Es exactamente por eso que necesitamos tener discernimiento. El pueblo del reino de los cielos es rumiante. Por esa razón, no basta oír de modo superficial un mensaje, sino que es necesario rumiarlo. Muchas veces, en medio de nuestros quehaceres domésticos, oímos los mensajes. Eso es bueno, pero es mucho mejor interrumpir un poco nuestras tareas para oír con atención y, si es posible, hacer anotaciones. En mi vida estudiantil, para asimilar mejor lo que el profesor decía, tenía el hábito de anotar. Aunque haya apuntes o libros, tener un cuaderno para escribir con tus propias manos ayuda mucho en la asimilación del contenido. Hacer anotaciones es un hábito saludable para quien desea rumiar la palabra. Y no solo eso, si es posible, escúchela una segunda vez acompañándola con sus anotaciones. Usted percibirá que dejó escapar muchas riquezas. Por eso, si logra oír una tercera vez, mejor todavía, pues cosechará más riquezas. Esto es rumiar la palabra, es hacer pasar por nosotros la misma palabra repetidas veces para poder extraer las riquezas que hay en ella. Así es como la palabra se va volviendo parte de nosotros. No será solo un conocimiento doctrinal, sino un conocimiento subjetivo porque se hizo parte de nosotros. Esta práctica incluso fue aconsejada por el apóstol Pablo en 1 de Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando Pablo hablaba, en realidad era Dios quien hablaba. Es por eso que incentivó a Timoteo a ocuparse en meditar rumiando las palabras oídas para que hubiera progreso en él. Muchos ya participaron de varias reuniones y conferencias. Oyeron muchas palabras y almacenaron mucho conocimiento. Sin embargo, tener solo conocimiento nos vuelve soberbios. Pero si rumiamos las palabras que oímos, ciertamente habrá un progreso, el cual será manifiesto a todos. La palabra es viva, por tanto, si la rumiamos, se convertirá en vida y amor en nosotros. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 de Corintios 8:1. Y ese amor crecerá en nosotros en la medida que rumiemos la palabra de Dios. Pregunta: de manera práctica, ¿cómo podremos rumiar la palabra?